buenas tardes, bienvenidos de nuevo, sintonía de Orbayu Naturaleza, sintonía de APQ Radio. Iniciamos, como cada viernes, el tiempo de radio dedicado a hablar de caza, de pesca, del monte, del río. Yo no vivía aquellos tiempos, quedaron ya muy lejanos, pero siempre me ha gustado. Como les decía, esta semana, en el programa Mi Asturias, hoy vamos a tener un programa de Orbayu Naturaleza donde vamos a tocar menos caza, aunque estamos en plena temporada de caza, con el jabalí como el gran motor que mueve la caza en Asturias. Tendríamos que hablar también de ese plan del lobo que afecta directamente al mundo rural y también obviamente a la caza, pero dejaremos para el próximo viernes el tema de la caza con más calma. Hoy sí hablaremos un rato con Eliseo López, veterinario, que hablará de un poco de los problemas derivados del calor, de los perros y lo que suele ocurrir siempre al principio de temporada, porque les decía que quería tocar el tema de pesca porque estamos en una fase que a mí no me gusta, personalmente no me gusta que el mundo de la pesca esté dividido, no me gusta que se malgasten esfuerzos y sobre todo no me gusta esa guerra en las redes sociales que creo que no es nada provechosa ni desemboca en nada positivo para la pesca. Por eso hoy quería tocar este tema sobre la pesca. Cuando finalizan las temporadas de pesca siempre suele ocurrir lo mismo, no nos engañemos. El que quiere defender la pesca con muerte encuentra argumentos y quien quiere defender la pesca sin muerte también encuentra argumentos, porque los hay para todos los gustos y colores. Sí es verdad que a mí me tocó, y lo comentaban en la editorial de la revista Orbayu Naturaleza, me tocó vivir ya una época complicada con malas relaciones entre las asociaciones de pescadores. Antón, que ya es muy veterano, le tocó vivir eso. Yo creo que a Eugenio también le tocó vivir aquella época que no era buena. Y sin dudar que todos quieren lo mejor para el salmón, que de eso no me cabe ninguna duda, probablemente nos estemos equivocando en esas guerras que no conducen a nada positivo. Repito, más allá de que todos, estoy convencido, todos, asociaciones de pescadores, no sé cómo llamarlo de Asturias Salmón Vivo, unos dicen que es un lobby, otros, Eugenio, dicen que es un grupo de pescadores con inquietudes comunes que quieren expresar pues la forma de entender la pesca o de entender la gestión, y creo que tenemos que intentar llegar a buen puerto entre todos, y en todo esto, como siempre, el equilibrio es lo que marca la diferencia y lo que nos ayuda a mejorar. Pausa muy pequeña. Fran, contactamos con Enrique Berrocal, que por causas de fuerza mayor no puede estar aquí. Bueno, acaba de tomar parte o forma parte de la directiva del Pro del Bajo Nalón y hoy tenían una jornada en Pravia y se le hacía imposible, pero sí me comentó que intentaría estar, aunque fuesen 5 minutos, por lo menos entrar en línea. Pausa muy pequeña para velocidad y entramos. Siete y 8 minutos, sintonía de Orbayu Naturaleza, tiempo para hablar de pesca. Les decía que hoy quería dedicar casi la totalidad del programa a hablar del salmón, el futuro del salmón en esta región. Saben que en las últimas semanas hay mucha controversia acerca de la pesca con muerte, la pesca sin muerte. Como les decía, suele ser el habitual cuando finaliza una temporada de pesca que nos encontremos con este tipo de cuestiones. Nos acompañan, por orden de edad, Antón Caldevilla, presidente del Esmerillón, ya conocido por ustedes. Buenas tardes, Antón. Buenas tardes. Eugenio Saavedra. Buenas tardes a usted y a todos sus radioyentes. Le presento como una de las personas que está en esa... No, me puede presentar como lo que decidimos que yo fuese. El grupo que inició esto, Grupo y entonces es una iniciativa y a mí me han nombrado portavoz. Portavoz del Grupo Salmón Vivo Asturias. Eugenio Saavedra, conocido también de sobra con una trayectoria importante en el mundo de la pesca en Asturias. Y Eduardo Villa, Fuentes de Narcea, también de sobra conocido para todos los pescadores, y creo que tenemos al teléfono, que a última hora no podía venir por otro tema importante también, a Quique Berrocal, presidente de las Mestas. Quique, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. ¿Escucháis bien a Quique? Sí, correctamente. Sí. Bueno, más allá de ese debate que para mí carece de sentido en las redes sociales, que no conduce a ninguna parte, ¿qué opinión tienen ustedes de la situación actual del salmón en Asturias y hacia dónde caminamos, Antón? Bueno, la situación ahora mismo es la que de hace, no siendo el 2009, que fue muy pérrima, fue nefasta,
pues se viene manteniendo con altibajos, pero hay que darse cuenta que del 2009, que no había prácticamente nada en Asturias, a hoy, pues los muestreos y la pesca se están manteniendo, bueno, pues como los últimos años. Eugenio. Bueno, yo a mí lo primero que me gustaría aclarar era lo del asunto del lobby, plataforma, iniciativa, guerras, en fin, cualquiera que se acerque, y tiene muchas posibilidades a través de las redes, hasta incluso hay entrevistas grabadas, hay hasta incluso vídeos en YouTube, pues bueno, puede darse cuenta que nosotros no queremos ninguna guerra, simplemente somos un grupo de personas que muchos llevamos debatiendo mucho tiempo, grandes conocedores del río, otros nos conocemos desde hace menos tiempo, y solo 6 personas decidimos hacer algo. Y reunidos con otras personas, pues al final teníamos distintas alternativas. Una alternativa posible que es por la que nos decidimos, es por crear esta iniciativa. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, precisamente para evitar guerras dentro de las sociedades, para evitar guerras entre sociedades, y lo único que pretendemos no es que haya una guerra, sino que haya un debate y evidenciar la realidad de la situación del salmón en la cornisa cantábrica, y particularmente donde nos movemos, que es en Asturias. Nada más, de momento. ¿Cómo ve usted la situación del salmón, el futuro del salmón? Pues el futuro del salmón, o tomamos una determinación, que no tiene que ser necesariamente ahora mismo, pero queda muy poco tiempo, o el salmón pues se nos va. Prácticamente en toda la cornisa cantábrica solo tenemos 2 cuencas donde dispongamos de un mínimo de población de salmón que, ayudándola, pues podría por sí misma recuperarse, o por lo menos detener este problema que, bueno, el fondo, si no hay otro año peor, fue el 2009 y luego el 2010, pero fundamentalmente en el año 2009. ¿Y en qué nos basamos? Pues, en fin, en toda una serie de estudios que están a disposición de todo el mundo, y en toda una serie de informes, y además encima estudiamos comparativamente qué les pasa a los demás. No vaya a ser que sea que nos pasara solo a nosotros, pues no, ocurre en todo el arco atlántico. Pero claro, nosotros estamos en la zona más meridional, somos mucho más vulnerables. Y este es el asunto que entraremos, supongo, más tarde. En debate, seguro que sí. Eduardo Villa, ¿cómo desde tu punto de vista? Futuro, ¿cuál es el futuro del salmón? Buenas tardes a todos los oyentes, en especial a los socios de esa asociación, Puentes del Narcea, y quiero hacer una puntualización. Esta asociación no tiene por costumbre reunirse con pescadores que no sean ni debates ni nada, que no sean socios de la sociedad, ni mucho menos entidades, órganos jurídicos, ni llámalo X. Pero como no podía ser de otra manera, ante tu llamada, es de justicia, pues siempre has echado un capote a los pescadores y siempre es tal, y vamos, y no hay ningún problema aquí hablar claramente en todo este clima, digamos, este campo que se ha conseguido embarrado, permítame el símil futbolístico, que en los campos embarrados donde se ganan y se pierden las ligas. A mí me gusta este debate y debatiremos tranquilamente y con datos, no con suposiciones, con datos. Yo les agradezco tanto a Eugenio como a Antón como a Villa que estén aquí con nosotros, y aquí que a través del teléfono que estén con nosotros. Yo tengo que reconocer que siempre que les he llamado a todas las asociaciones, salvo la asturiana, en la época del Peri, hasta la época del Peri, el trato de la asturiana con este programa y con este modesto contador de cosas ha sido siempre excepcional. En la época del Peri hay un cambio importante, él sabrá por qué. Enrique Berrocal, buenas tardes. ¿Cómo ve usted el futuro del salmón en Asturias? A ver, yo el presente está claro que lo veo mal, porque la situación no es la que a todos nos gustaría, pero yo soy de los optimistas. Yo pienso que el futuro sí que es viable. Lo único que, bueno, yo tengo unas teorías para solucionar determinados problemas que son muy diferentes a las que propone Salmón Vivo, y seguramente que muy diferentes a las que tengan Antón o Villa, pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Lo que sí tengo claro es que los ríos asturianos, Narcea y todos, tienen un futuro. Lo único que hay que hacer es implicar a la administración y trabajar las sociedades, nada más. De momento la administración parece que no va a mover ficha prácticamente, porque poco o nada en ese borrador que se ha filtrado por ahí, poco o nada va a cambiar, salvo que quizás lo que hace es dar una vuelta de tuerca a los pescadores de mosca, ¿no? Quien quiera responder, ¿eh? Bueno, parece ser que el borrador... Creo que ya habéis visto el borrador, o que lo habréis visto alguno, ¿no? Sí, yo entre ellos yo lo he visto. El borrador, la propuesta esa que viene subrayada en amarillo,
de limitar la cola flotante y todo eso, parece ser, pese a que parecía que era de alguna asociación, porque se lo habló en su asamblea, parece ser que es propiamente de la guardería de la administración. ¿Hartos de qué? Hartos de ver lo que ha pasado todas estas temporadas con los zancados, porque un pescador, indudablemente, tú estás pescando a cebo, echas a cebo, te puede picar, y etcétera, etcétera. O sea, perfectamente mejor que una mosca. Pero un pescador, por encima de todo, lo que no hace es estar viendo un zancao y ponerle la quisilla delante, eso está claro. Y luego, ¿qué pasa? Vamos a las zonas estas de refugio de verano, y claro, la normativa es clara, soltar el pez a la mayor brevedad posible, sacarlo al agua, etcétera, y se ven las fotos y demás, y están hartos de este cachondeo. Yo lo puedo adelantar, que es un tema mera exclusivamente de la administración, no parte en ningún momento de ninguna de las 7 asociaciones que hemos quedado en una propuesta conjunta, y no parte, yo creo que tampoco, bueno, aunque lo ha hablado en su asamblea, no sé si la Asturiana lo habrá presentado o no, eso es su problema, sus asociados, pero eso está claro, parte de la propia administración, con un fin de regular y proteger. ¿Por qué? Porque los espacios de pesca sin muerte, los periodos, son reservorios de pesca, ley de pesca. Y lo que prima es la protección del pez. Aquí alguno que quiere que sea una palangana donde ir y meter la mano y sacar peces a montones. Y eso no es un tramo sin muerte. Eugenio, ¿sentís decepcionados con ese borrador de Asturias Salmón Vivo? Bueno, yo la verdad es que me lo releí, pero un par de veces nada más. Y bueno, si efectivamente esto es así, lo único que realmente perjudica es a los pescadores, a los que son únicamente pescadores de mosca, y particularmente a aquellos que practican la pesca sin muerte. En ese sentido, bueno, yo lo único que tengo que decir es que es algo que, bueno, es contradictorio in terminis en sí mismo, porque no tiene mucho sentido de que hagan tramos sin muerte y luego resulta que digan que tiene que ser en una determinada época de una forma igual que la del final, que yo al final yo particularmente, es mi opinión, esto no es esta no es la posición de Salmón Vivo, que nosotros no tenemos nada que ver ni que decir, ni de las artes, ni de las formas. Todo eso es algo a discutir precisamente por las asociaciones y por los técnicos, pero no por nosotros. Nosotros estamos haciendo otro planteamiento. Pero bueno, sin que sirva de precedente, voy a dar mi opinión, porque efectivamente todo el mundo me conoce y yo practico todas las artes, y una de las que más practico es lógicamente la pesca a mosca. No tiene mucho sentido el poner desde el inicio de la temporada a cola estrictamente flotante hasta que se abra la pesca con muerte. No vaya a ser que algún pinchao luego no pique. Es que no tiene ningún sentido. Ahora, evidentemente, yo sí estoy completamente de acuerdo en que luego, una vez que se acaba la pesca con muerte, que fueran superficies. Más, si estuviera en mi mano, yo os lo que haría. Pero esa es mi opinión personal. De acuerdo. Antón. Ya, yo digo una cosa sobre esto. Las asociaciones, no siendo la asturiana, colaboradoras que estuvimos reunidos para pedir, lo que sí dijimos muy claro es que no entrábamos ni en detalles ni nada, sino que queríamos continuar con la que estaba, con la normativa anterior, y si no la anterior, porque anteriormente nos habíamos puesto de acuerdo que por lo menos sin mover 4 años hasta ver por dónde salía. Entonces, si no íbamos a pedir más, que no nos quitaran nada. Lo cual, nosotros en Consejo de Pesca, no sé si será por unanimidad o alguno se apartará, pero yo desde luego voy a pedir la del año pasado. O sea que no voy a entrar, estoy de acuerdo personalmente como pescador. Lo que pasa que, claro, soy presidente del Esmerillón y se va a entender por otra cosa. Con los acuerdos de al final, tienen que ser al final. Los 15 días de mosca del final tienen que ser de pesca flotante, de pesca con cola rata normal, pesca normal. Bueno, veo que ahí estáis de acuerdo. Quique, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo soy de la misma opinión que Antón. Nosotros llegamos a un acuerdo hace un mes que íbamos a presentar la misma propuesta del año pasado, de la misma normativa del año pasado, y que a partir de ahí lo que no podemos fijarnos, y todavía hoy lo estuvimos charlando un poco entre todos, que a quién beneficie y a quién perjudique. Dicho esto, yo evidentemente hay una cosa clara, y las mesas de Narcea tienen muchos pescadores sin muerte y muchos otros pescadores con muerte, y yo lo hablé con muchos de ellos y lo trataba de llevar al terreno para que lo entendieran. Yo soy el primero que no quiero que haya bajas en los sin muerte, porque no quiero que haya bajas de peces que no tienen por qué perder la vida, y porque no quiero tampoco que haya un argumento contra las zonas sin muerte. Entonces, si nosotros somos los primeros que nos encargamos de hacer una manipulación incorrecta de los peces, pues estamos haciendo el juego
a quien quiere que desaparezcan las zonas sin muerte, que los hay en todas las sociedades, en las nuestras y en las demás. Por lo tanto, el problema es que ellos, o sea, la gente que pesca sin muerte puede pensar que se les está atacando, y desde mi punto de vista o desde mi posición como presidente de las mestas no se les ataca. Simplemente quiero que las cosas se hagan bien tanto en las zonas con muerte como en las zonas sin muerte. A partir de ahí mantengo lo que dijo Antón. Yo, para mí, vamos a presentar de acuerdo con todas las demás con las otras 7 asociaciones, mientras mantengamos el acuerdo de aquí a allá y que no surja ninguna cosa, las propuestas o sea, la normativa del año pasado. Hay cosas que a mí particularmente no me gustan, y sin embargo, por la unidad de las asociaciones decidimos que iban a ser en consenso con todas las demás, y así lo vamos a mantener. Luego ya, si se rompe de aquí a allá, ya veremos si tenemos propuestas que presentar o no. Quique, porque estás ahí en pleno acto y tampoco quiero robarte mucho tiempo, ¿cómo ves tú esta propuesta de Asturias Salmón Vivo? ¿Lo entendéis desde el punto de vista de las sociedades? ¿Creéis que van en el camino, pero quizás las formas no sean las adecuadas? ¿Qué opinión tenéis desde las mestas? A ver, yo, a mí todas las propuestas que quieran proteger el salmón me parecen respetables. Otra cosa es que yo la comparta. A mí todavía el otro día me preguntaron si había firmado, y yo dije no firmé, porque no son las formas en las que yo creo que se debe de llevar estos temas. Se está achacando a que el único, o se está, digamos, tratando de presionar para que la única solución o la única medida se tome contra la pesca de caña, cuando sabemos que hay muchos otros problemas. El día que se ataque a todos esos problemas y no haya solución, seremos los primeros en admitir cualquier tipo de restricción, veda o lo que tenga que ser. Pero hay muchos otros temas que sabemos y que la administración sabe, los guardas, los pescadores con muerte, los sin muerte, que están influyendo mucho en las bajas de alevines en los ríos asturianos y ya de toda la cornisa cantábrica, si me apuras, y no se está haciendo nada contra ello, y sin embargo se trata de atacar a lo único que se puede atacar, que es a la pesca tradicional. Yo no lo voy a llamar con muerte, porque el problema es que yo estoy tratando de defender la posibilidad de la pesca tradicional, y con Eugenio ya lo debatí, y siempre les doy el mismo argumento. El día que toda esa gente que firmó el manifiesto de Salmón Vivo, que toda esa gente devuelva los salmones al río, aunque la normativa le permita matarlos, ese día creeré lo que vendan. Mientras tanto, la gente que firma eso y que el año que viene va a matar los salmones, demostrará que no es la convicción no es tan grande como la que se tiene. Estamos hablando de que yo desde el 2015 no maté ningún salmón con intención. Quiero decir, algunos se me pudo morir evidentemente, pero con intención no maté ninguno, y tengo que defender la pesca tradicional contra gente que firma eso. No es el caso de Eugenio, ni es el caso de muchos otros nombres que podría decir, pero sabemos que hay algunos que siguen diciendo que no se puede matar ningún salmón, pero mientras tanto, como la ley me lo permite, yo lo mato. Y eso se lo dije a Eugenio y lo mantendré siempre. Es una hipocresía mayúscula. Entonces, mientras haya en esa plataforma personas que sigan matando los salmones, no me creeré lo que venden. El día que dejen de matarlos, ese día me lo creeré. Eugenio, por alusión de eso. Bueno, vamos a ver, el coger por la parte por el todo, a mí, obviamente, y a cualquier persona que lo analice mínimamente, no tiene ningún sentido. Nosotros, lo que es la iniciativa, lo que hacemos es una propuesta, y a esa propuesta se adhiere quien quiere. Y nosotros no vamos en absoluto con lo que llamáis pesca tradicional. Yo hablo del síndrome de la vara larga, también yo padezco el síndrome de la vara larga. Es decir, a mí me gusta pescar con vara larga, y creo que los otros 3 contertulios les gusta pescar con vara larga. Se puede pescar con vara larga y no sacrificar los salmones. Nosotros lo que hacemos es analizar lo que hay. Y entonces, con lo que hay, estamos viendo lo que sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay bibliografía, unos hablan de 36, otros de 33, otros de 46, me da igual. De 30 y tantos ríos salmoneros que había a principios del siglo pasado, en este momento que tengan 2 poblaciones, y además es importante definir un término, el rendimiento a la vara. Es decir, ¿los salmones se van a acabar ya en X años? Pues no se van a acabar. Pero el rendimiento a la vara no va a existir. Es decir, si de repente donde estamos teniendo unos rendimientos de 300 salmones, pasamos a tener, como por ejemplo fue este año el Cares 98, un río que llegó a dar
algunos años más que el Sella, pues no sé de qué estamos hablando. O pongamos el Asón, o pongamos el Pas, o pongamos otros ríos. El Leo mismamente, en el año 80 se precintaron 1.222 salmones. Lo recuerdo perfectamente por una serie de motivos que no viene al caso explicar ahora. ¿Qué sucede? Que en este momento lleva toda una serie de años y venimos de una serie de años donde vemos lo que está sucediendo. Entonces lo que hacemos es un análisis que nos lleva y nos conduce a decir lo que estamos diciendo. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que hay que hacer es argumentar, contraproponer y decir, bueno, ¿cuál es la posible solución? ¿Cuál es lo que nosotros proponemos? Nosotros lo que decimos es que dada la situación en la que está, cuando el pescador, cuando la vara no hacía ningún daño al río, porque nadie puede pensar que un pescador con caña pueda acabar con un río, en este momento no es que pueda acabar, es que puede rematarlo. ¿Por qué? Porque estamos en una situación crítica. Y esa situación crítica lo que lleva es a tratar de proteger todos los salmones, particularmente los de primavera. ¿Por qué razón? Porque son los que tienen mayor valor biológico y son los que tienen además mayor valor deportivo. Es decir, yo aquí no voy a hacer elucubraciones de carácter moral o sociológico, podría hacerlas, o particular. No, esto es una cuestión de ciencia y acercarnos al problema. Y invitar a todos aquellos que tienen más autoridad que nosotros, porque nosotros somos pescadores, pero no somos investigadores en este terreno, y que nos expliquen los pormenores y lo que ellos dicen. Y prácticamente todo el mundo recomienda determinadas cosas. Por ejemplo, el consenso internacional dice que las repoblaciones no valen para nada. Bueno, pues yo pertenezco a esa minoría donde yo sigo opinando que las repoblaciones pueden valer y mucho. El problema es que estamos limitados por el conocimiento. ¿En qué me baso? Pues bueno, simplemente en lo que es mi oficio. Y yo tengo visto cosas que no dominamos y una vez que las dominamos, pues resulta que son útiles. Y yo soy los que sigo pensando, pero eso no tengo un argumento para soportarlo. Pero la comunidad científica internacional dice que eso no sirve para nada, por una cuestión de rendimiento económico. Es decir, usted pone una moneda monetaria y dice, ¿qué obtengo? Y esto es así. Entonces nosotros no entramos a debatir si hay que pescar o hay que quitar eso no decimos nada, decimos cuál es la situación y qué es lo que deberíamos de hacer. No tratamos de imponer nada a nadie, en todo caso lo impondría quien tiene autoridad para ello, que es la administración, no nosotros. Las asociaciones, bueno, van por otros caminos. Está claro. Quique, ¿añadir algo más para despedirte, para no tenerte ahí en plena reunión en la que estás? No, la verdad es que si estuvierais sentados seguramente habría muchas más cosas que hablar, pero bueno, eso, que al final es lo que hablamos, que las posturas son antagónicas totalmente y que yo me mantengo lo que dije siempre, a pesar de que Eugenio diga lo de coger el todo por la parte o la parte por el todo, lo que quieras, pero al final aquí en Asturias hay mucho, o sea, la pesca y los ríos mueven mucha afición y lo que no podemos hacer es pretender de golpe porrazo de un día para otro decir aquí esto hay que quitar a la gente que pesca con muerte, porque al final es quitarla, porque es lo mismo que me dices a mí, que a mí me gusta caminar y me dicen, oye, no puedes ir caminando, tienes que ir en bici. Pues a lo mejor a mí en bici no me gusta ir, ¿entiendes? Entonces dejo de caminar. Yo lo que quiero es que la gente pueda pescar, quiero que la gente entienda la situación que atraviesan los ríos y que cada uno se involucre de la manera que quiera para recuperar los ríos, pero lo que no quiero es imponerles nada. Yo, mira, para terminar te diría que yo ahora mismo en Galicia y en Cantabria no voy a echar cotos, pero tengo pendiente una charla con gestores de ambas provincias y si me permiten hacer algo como lo que hacemos en el Narcea, de dar los salmones para la repoblación, un proyecto igual que el Arca en Cantabria y en Galicia, pues voy a echar cotos y voy a intentar pescar a un salmón para cederlo. Quiero decirte que al final yo tengo esa convicción, no necesito que nadie me imponga que no mate ningún salmón más, porque los quiero llevar para la estación y los quiero desovar y quiero intentar poner mi granito de arena para el futuro, pero a partir de ahí es lo que yo quiero hacer, pero no lo que yo quiero imponer a nadie. Cada uno tiene que ser libre y consecuente con sus actos y hacer lo que le dicte la conciencia. Está claro, Quique, no te robamos más tiempo, que estás ahí en plena reunión y te agradezco mucho que hayas tenido la deferencia de atendernos. Que vaya todo bien. Muchas gracias a vosotros y bueno, un saludo a los tres. Villa. Bueno, por que me ha saltado antes como veía el futuro, no se me queda atrás. Aquí están los datos oficiales de la Consejería de los censos de salmón. Y salvo el año 2010, que fue el año del primer censo, que salieron 1000 ejemplares porque se contó un alón con botellas,
ahí está el resto de las asociaciones que me lo puede certificar, nos movemos una horquilla entre 702 salmones, 400 y pico y 616 que han sido este año, con lo cual yo no trago. Siguiente paso, hablaba Eugenio del año 82 de Leo. Pues indudablemente el Leo, mira por qué ha caído un picado. Esos son los datos oficiales de la Consejería de Repoblación. Como ves, cero alevines. Cero alevines. Dices que la comunidad científica que no sirve. Tú que eres un pescador viajado. ¿Cómo que no sirve? No, que la comunidad científica... ¿Qué es la comunidad científica respecto a la repoblación? Respecto a la repoblación, yo soy de los que opino... Vale, pues tú que eres un pescador viajado, seguramente eres contrario por eso, porque claro, irás a Islandia y sabes que hay ríos en Islandia que no tienen desove, se mantiene y da unas cifras espectaculares de capturas a base de repoblaciones artificiales. Sí, pero no tiene a base de repoblaciones artificiales. También eres eres pescador con muerte, porque yo lo sé. Sí, lo soy. Pescador con muerte. Este año además lo este dijo, año este año estuviste en Islandia, mataste un montón de salmones, me parece perfecto, pero también esa doble moralidad yo la entiendo, porque sabrás que hay una parte de esa población que es colonizadora de otros ríos. Quizá eso sea lo que dé la variabilidad genética. No, perdona que no te he interrumpido. Quizá esas capturas que has sacrificado en esos países de arriba, quizá haya sido pues lo que hay en su día de la variabilidad genética los aquí. Quería hacerte una pregunta, porque yo de los que desconozco, tú los conoces, que viajen, serás afortunado, te lo puedes permitir, porque no encuentro los datos. En Noruega se pesca y se suelta, se mata como en Islandia también, porque yo no quiero opinar sobre lo que desconozco. No, depende de los ríos. Pero bueno, un porcentaje, en un porcentaje. Bueno, exactamente no lo sé, porque Noruega tiene más de 400 ríos salmoneros y yo conozco, lógicamente, muy pocos de ellos. Pero bueno, si sé, me ilustro, leo. ¿Cuánto es? No, depende de los ríos. Hay ríos donde en este momento se está devolviendo más del 60%, hasta incluso llegan a cifras mayores, y otros muchos menos, claro, naturalmente. Pero bueno, aquellos ríos... Ya te las voy a dar yo. No. La Agencia Medioambiental de Noruega, en Noruega se han soltado el año pasado el 22% de los salmones. Es bien cierto, no fallas a la verdad. Estás diciendo en general. En general. En Noruega hay ríos como el Orkla y el Gaula, que si hay un porcentaje mayor de capturas, te lo puedo enseñar. Sí, los datos hay porcentaje mayor de capturas. ¿Por qué? Porque vamos a un modelo privado. Que no es lo que vamos a un modelo privado. Entonces, yo en mi casa la silla la pongo donde me da la gana. Si yo gestiono ese recurso, sabes que el Ranga el año que viene entra una empresa americana a gestionar, van a retrasar la apertura de la pesca de acebo al 20 de agosto. ¿Por qué? Porque los pescadores americanos protestan sobre los que pescan acebo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Yo cuando acabe te contesto. Entonces, bueno, que yo te digo que esa doble moralidad, y en cuanto a lo que hablábamos de las capturas, los censos, las capturas, si a alguien le parece poco, que en el Narcea, con las limitaciones de pesca, que lo sabes que hay, las limitaciones de pesca que hay, que son brutales. Está limitado la pesca 3 días en zona libre. No es lo mismo que vayan a un coto, fulanito, que menganito. Lo sabes perfectamente como yo. Han salido 387 salmones o 89 en el Narcea. O sea, parece que eso es muy poco. Que resulta que hablábamos de 20 años atrás y años que salían 380, 400 y todos recortes de prensa. Mira, no me dio tiempo a preparar una temporada aceptable. Pues como que lo que queréis vender, yo no lo comparto, no tiene nada que ver, no es nada personal, no te lo tomes como un ataque personal. Yo no lo comparto, sí como personal se lo ha tomado parte de lobby, o como lo quieras llamar, de los los que gente colaboradores o gente colaboradores de esos 7, digamos, que montaron esta lobby, asociación, comparten lo un que poco sea, la idea, vale, como ataques personales contra la asociación, porque claro, Villa no se calla ni debajo del agua. Y entonces, pero Villa cuando habla pone datos reales, la verdad por delante. Y muchos de los que son los primeros en firmar ahí, incluso copropietarios, digamos, de esas, son los primeros en matar el salmón. Tú lo sabes como yo correctamente. Perfectamente. No sé, entonces esa hipocresía, pues yo creo, y que no se puede haber entrado como el debate como entrasteis. Creo que no puede. A ver. Dejamos para no alargarnos tanto, si no se nos va. A ver. Antón, y luego yo quiero preguntarle una cosa a Eugenio ahora que está aquí. Bueno, o sea, me puedes preguntar siempre. O sea, ya, hablamos por teléfono y demás. Y el otro día lo dije que dijo, me parece que está muy sentido y no estoy muy cabreado. Vamos a ver. En Cangardonís se hace la fiesta del pescador en septiembre, el primer domingo de septiembre. Tú participaste en ella, fuiste incluso pregonero y demás. Sí. ¿Y qué cosa más rara que el día de la fiesta del pescador vayáis a sacar a la luz el salmón vivo en Cornellana, ¿no? Me parece que eso
no iba solo con segunda, sino iba con cabreo. No. Y me parece feo por vuestra parte, y claro, aparte de no compartir la idea vuestra, porque en momento que el salmón vivo también me presta a mí, pero si no fuera pescador. Sois pescadores, muchos matáis los salmones, aquí o allá, donde eso, pues tú y yo pescamos muchas veces a la media hora, sabemos bien de qué vamos, y después resulta ser que ahora sale con esto para que no se pesquen los salmones. Me parece que ahí, aparte de la equivocación del día del pescador, también, bueno, no comparto la idea de que pescadores, que están ahí, muchos, y además lo digo claramente, van con intereses, y los pescadores de las sociedades de pescadores perdemos el tiempo para que pesquen los pescadores, dentro de un orden, que sigan los salmones y podéis ir dando a caña. Pero es que vosotros entrasteis claramente a que no se pescara, al salmón vivo, a que tal, y ya te dije que el día que se deje de pescar, se deja de pescar, pero sin muerte, o sea, de suelta, pesca y suelta, y de pesca con muerte. Eso está clarísimo, porque sería inconcebible que no se pescase y después siguieran matando los salmones pescando sin muerte, como dicen, ¿no? Me parece que no, eso no se va a conseguir. Si es querer quitar de pescar, hombre, según los datos que tenemos de censos y demás, va a ser bastante complicado, y de la economía que mueve. Pero creo, de mi persona, que estáis equivocados totalmente en la gestión. Eugenio, ¿A quién respondo primero? Al que ¿A quieras. Antón o a Villa? Tienes tiempo para responder al que quieras. Bueno, vale, estupendo. Entonces, vamos a empezar con Villa. Lo primero, no es comparable ni ríos de Noruega, ni de Rusia, ni de Islandia, inclusive de Canadá, donde ya llevan muchísimos años protegiéndolos, o Newfoundland, o bueno, en fin, lo que es todo el Atlántico Norte, incluso Escocia, de lo que son los ríos de la zona más meridional, pues podemos poner hasta incluso los franceses, hasta Limia en Portugal. Eso no es comparable por poblaciones. Eso punto número uno. En Noruega salen más de 100.000 salmones a vara al año. Bastantes más. 146.000. Claro, bastantes más. En consecuencia, ¿ese de qué estamos hablando? Es que aquí el problema es un problema poblacional. Es decir, yo soy pescador y quiero pescar, naturalmente. Y como quiero pescar, a mí lo que no me puedes argumentar, y voy a tratar de emplear las palabras menos técnicas para que todo el mundo nos entienda. Es decir, una cosa es la ética y otra cosa es la moral. ¿Qué es la ética y la moral? Y provienen todos lo mismo, lectos del griego, ¿no? Pues no, resulta que las subsiguientes traducciones, la ética, lo que nos lleva es hacer lo que debemos hacer. Y hay gente que tiene esa conciencia y es conservacionista al límite, y otros son animalistas incluso, en fin. Esto es así. Y otros, no siéndolos no pescadores con muerte, se dan cuenta de la situación y deciden, hasta incluso, bueno, tenemos un mártir, que además yo tengo que reconocerle que es el fenómeno sociológico dentro de la pesca del salmón, como es el caso del proyecto Arca, y su líder, que además yo se lo reconozco claramente, además yo soy el primer donante de ese proyecto, que es Quique Barrocal. Y Quique se ha autoinmolado, es decir, está en la hemeroteca, es decir, yo no me puedo sentar a una mesa a comer un salmón que sea asturiano. Ya se inmoló. Lo mismo que yo me inmolé en su día, porque un señor, Antonio igual se acuerda, era de la Asturiana, era Carlos Tartier presidente, y vino a contarnos un cuento chino, y era catedrático. Yo de aquella estaba estudiando mi carrera y sabía todavía más de lo que sé hoy, pues lo tenía fresco. Es que usted lo que quiere es vender los salmones, dije yo ni vendí ni venderé uno en mi vida, y yo nunca fui al Campano y tuve la mala suerte que pillé dos, uno en Cantabria y otro aquí, y no lo vendí. ¿Por qué? Porque cumplo mi palabra. Lo mismo que no diré, no mataré un salmón más, dependiendo de lo que suceda, porque si lo digo lo cumplo, porque me he visto como hay que vestirse, ¿vale? Entonces, dicho esto, una cosa es la ética y otra cosa es que es la moralidad. ¿Qué es la moralidad? La moralidad son las costumbres. Entonces lo que no podemos imponer es una costumbre o llegar a un reduccionismo absurdo, decir, como yo siempre hice esto, es lo que quiero seguir haciendo, yo también, pero es que es imposible. Y cuando es imposible hay que tomar determinaciones, que eso es lo que plantea Salmón Vivo. Dice, oiga señores, si seguimos así, esto no tiene posibilidad de solución. Es más, yo el otro día escribí, digo, se busca
personas de mediana edad, líderes, absténganse los tibios, absténganse los egoístas o aquellos que piense que el que venga detrás carré. ¿Por qué? Porque en biología 30, 40 años no son nada. Antón lo sabe perfectamente igual que yo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que es que no hay. Ese es el problema. Cuando decimos es que hay unas poblaciones, pero esas poblaciones, señor mío, usted pregunta a cualquier especialista y resulta que le dice que en un río normal, medio, tiene que haber por lo menos 300 parejas. Por lo menos. Aquí el factor determinante es la hembra. Muchos recomiendan hasta incluso que haya 5 machos por hembra. Oiga, pero eso es para que pueda sobrevivir la especie, no para que tenga un rendimiento la caña. Cuando el otro día Lino Vázquez, en una exposición, a mi juicio, perfecta, académicamente perfecta, dice, y todos sabemos que en el Bidasoa no hay un salmón, lo que estamos diciendo, o lo que él quiso decir, es que el rendimiento de la caña es mínimo. ¿Por qué? Porque llevan desde el año 83 trabajando él es un enamorado de ese proyecto, y resulta que no tienen rendimientos la caña. Este es el problema. Pero, Eugenio, ¿cómo va a tener rendimiento si no dejan pescar? ¿Cómo que lo dejan pescar? No lo dejan pescar. Hombre, no lo dejaron este año por una circunstancia que además aquí había que aplicar lo mismo. Un momento. Sí. Yo concluyo y luego tú me respondes. ¿Qué sucede? El Asón se dejó pescar, el Pas exactamente igual, lo del Pas es algo increíble, que lo conoce muy bien Antón, lo mismo que lo conocemos nosotros. Yo siempre pongo 2 ejemplos, el Pas y el Nalón. El Nalón es el río, por excelencia, salmonero de la cornisa cantábrica. El otro gran sistema, porque ya está en Francia, es el Gat de l'Oro. El Nalón, por razones de imperativos sociales, porque se estaba industrializando Asturias, estuvo 130 años sin salmones. Ahora se está recolonizando y en vez de favorecerlo, estamos prácticamente yendo en contra de él. Pero bueno, este tema no quiero hablar mucho porque aquí que ya lo abandonó, quiero decir, la tertulia, y no podemos debatir. Pero pues a mí eso no me gusta. No, personas implicadas. No, porque tú estás en Fuentes de Narcea. Bueno, bien. ¿Te enseño la resolución? Bien. No vamos a entrar. Estamos hablando del futuro del salmón. Entonces es una realidad. Y esa realidad es la que nosotros pretendemos evidenciar. Pero ojo, no porque lo digamos nosotros, pretendemos subsiguientemente ir haciendo y que la gente acuda. Es más, en este caso yo no lo llamé personalmente, pero tanto aquí como Antón, los invité a que vengan a debatir y que podamos enterarnos todos, porque hay cosas que presumo conocer muy bien y a lo mejor resulta que estoy equivocado. Si yo estoy equivocado o nosotros estamos equivocados, ojalá lo estuviésemos y esto fuera maravilloso. Pero vemos que eso no es así. O sea que eso, contestado. Voy con la respuesta, Antón. Mira, Antón, breve, por favor, que sí, voy a procurar ser breve. Hay tiempo, tranquilos que hay tiempo. Mira, Antón, indudablemente sí tienes razón. Es más, yo fui pregonero y llevo 20 años tratando de unir a los pescadores para ver esta realidad que ahora ya no queda más remedio y que hay que evidenciar. Bien, es imposible, por distintas razones, por muy distintas razones. La razón que yo la verdad es que tengo que decir, hasta incluso te dije, oye, mira, chico, perdona si te pareció mal, pero es que, es más, yo pensaba ir, yo cuando estoy aquí siempre voy a la fiesta y participo, y tú lo sabes. Y coincidió que es que tenía que ser por narices, porque había que salir en la tele, había que no sé qué, estaban las redes sociales, todo esto estaba previsto para que saliera ahora en septiembre. Y resulta que en fin, estas cosas que pasan en las redes sociales, pues yo te lo paso a ti, tú no tenías que pasarlo a nadie, pero tú se lo mandas a no sé quién y automáticamente está en todos los sitios en menos de 24 horas. Y esto ya no queda más remedio. Adelante. Esa fue la única razón. O sea que, en ese sentido, si tú te sientes molesto, en particular por mí, que creo que tengo un cierto grado de amistad contigo y que nos conocemos, pues yo ya te lo dije personalmente. En cuanto a lo que tú dices del pescador, vamos a ver, y la muerte o no muerte, es que en el momento en que no haya peces, sobramos todos, ya vamos a ser pescadores, y es que vamos por ese camino. ¿Qué sucede? Que ni tú ni yo posiblemente lo veamos, ojalá no lo veamos, pero nuestros nietos sí. Yo tengo 2 nietos y tienen derecho a poder tener salmones en sus ríos y pescar como pescaron sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Y yo me imagino que tú pensarás exactamente igual. Si todo lo fiamos a las repoblaciones, y eso que hemos mejorado bastante, pero así todo, ni con mucho logramos, en el caso del salmón, porque es mucho más complejo, no tenemos solución. ¿Cuántos años llevaba repoblando la Asturiana? En Asturias empezó a repoblar en el año 23, concreto, el 20 o 23, no recuerdo exactamente. Precisamente en las instalaciones que ahora tenéis ya listas en, además, sorpresivamente muy poco tiempo, de lo cual yo personalmente me alegro,
porque sé que sois trabajadores y que queréis hacer las cosas bien y demás. ¿Dónde está el problema? El problema está en que tenemos que darnos cuenta de algo que es fundamental. Lo que es indiscutible es que el método que mejor funciona es el natural. Y si no aceptamos eso que es evidente en ciencia, llamaríamos que es axiomático, porque eso es una verdad incontestable, el método que mejor funciona es el natural. Ahora, claro, si no estamos de acuerdo con eso, si no entendemos lo que es una tasa de retorno, si no queremos definir claramente la tasa de rendimiento de la caña, entonces no sé de qué estamos hablando. Todo eso está muy bien explicado, muy bien eso. Hace 60 años, yo soy una persona, digo hace 60 años porque hace 60 años ya pescaba. Sí, claro. O sea, para que la gente se dé cuenta de los años que tengo, ¿no? Yo ya soy abuelo también. Bueno. Alguno menos que tú, pero sí, claro, pero mira no llevo 60. Mira los abuelos, yo soy abuelo, mira los nietos. Claro. Entonces, la diferencia es grande. Te digo, ya me decían, oye, chavalín, llegaste tarde, esto se está acabando. Hace 60 años, y ya repoblaban con unos bidones de leche. No tenían dónde criar los peces, entonces los sacaban puramente a la hueva y cuando eclosionaban los soltaban en el agua. Te digo más, eso ya hace 60 años. Tuve años de hace 30 años, malísimos, de pescar desde el primer domingo de marzo hasta el último domingo, hasta el 18 de julio, y estar, vamos, malísimos, muertos. Y resulta ser que ahora últimamente, cuando se estaba recuperando, salimos a defender el salmón de una manera fea. Te lo digo así, una manera fea. Porque nosotros en el Sella fuimos los primeros que pedimos refugios de salmones. Los 2 primeros refugios de salmones para no pescar, que eso fueron en el Sella. Somos los que pedimos tramos vedados. Somos los que la zona alta antes está... lo había hecho Eugenio Guayar. Bueno, sí, pero cuando nosotros estábamos en eso, acepto, pero vamos a ser precisos. Lo aprotamos y ahí están. Tú lo conoces como yo. Y ahí están. Entonces, me parece que se puede tener el salmón vivo y pescar algún salmón muerto. Se puede tranquilamente. Y vosotros salisteis de una forma... entrasteis como un elefante en una cacharrería y me parece que no, ahí no estoy de acuerdo, vamos, de nada, para nada. Villa. Bueno, pues con todo esto Saavedra, reconozco que es un gran orador. Saavedra tiene una buena oratoria y tal, lo que pasa es que a mí no me llega. ¿Por qué no me llega? Porque a mí me hay que poner datos encima de la mesa. Quiero hacer una pregunta que me responda. ¿En qué te basas tú de que está tan mala población? ¿Qué queda? ¿Más salmones antes que desde que hay censos del 2010? No, perdóname, yo soy de los primeros. No, pues te pregunto. Tú lo sabes. Respóndeme breve que quiero... No, brevemente. Yo soy uno de los impulsores en que se hagan estos censos que son muy groseros. Y naturalmente estos son unos mínimos. Tiene que haber necesariamente más. ¿Pero en qué te basas para que esté tan mala población? Pregunto. Pues mira, yo me baso en algo que vas a decir que es subjetivo. Pero yo te invito, y vamos en noviembre y en diciembre, y eso que este año es un año buenísimo, a ver lo que hay de verdad de freza. Que esa es la realidad, y entonces yo veo a lo largo de mi vida... Yo sé lo que hay porque yo... De mi vida, perdón, te contesto, a lo largo de mi vida voy todos los años, fundamentalmente voy Sella, Narcea, voy más a Narcea porque ahora nos queda más cerca y demás, pero también voy a Leo y voy a Alcares. Yo conocí, hombre, cuando digo eso hablo de la cuenca, naturalmente. Yo conocí, y seguramente a Tom también, y no hace tantos años, ver en Piedragonero cerca de 400 salmones. Y ahora son los que tienen todo el río. No lo sé, yo me baso en los datos oficiales de censos que hay. Claro, bien. Entonces los datos son desde el pase del 2011 son desde el 2000, se hacen desde el 2010. Desde el 2010 y el 2011 no se hicieron. No se hicieron. Y son aproximados. Luego tiene que haber necesariamente más. Vale. Pero es que siguen siendo muy pocos, que ese es el problema. Vosotros pensáis que con eso es suficiente. ¿Crees que es poco? Bueno, en el Sella salió una media de 20 y tantos salmones por pozo y en el Narcea salen 16,2. Por los tramos que se han contado, ¿eh? Y sabes como yo que la pesca en el Narcea en un porcentaje muy cercano e incluso muchas veces superior al 50% sale de la confluencia de la Figal para abajo, y corregidme si me equivoco. Esta gráfica es la gráfica más mal utilizada por todo el mundo entre pescadores con muerte y sin muerte. ¿Por qué? Porque a mí esta gráfica no me sirve y estarás conmigo de acuerdo. ¿Por qué hay una caída bestial? Claro, indudablemente no vamos a estar como en los años 60 porque no había carreteras, no había polución, etcétera, no había cormoranes, etcétera, etcétera. Pero esta gráfica no me sirve y ves la caída brutal que hay aquí. ¿Por qué? Porque se ha limitado la maniobra del pescador, se ha reducido la temporada.
a 2 meses de cebo, lo sabes como yo, han metido cotos parciales para echar al que pesca, el que pescaba, sí, y han metido 2 días de veda, con lo cual no me vengas a... Paso al siguiente tema. Corrígeme si me equivoco, has pescado, dices, campanos. Dijiste. Uno lo pescaste en el Sella, en el Cares, perdón, en el 2010. Por casualidad, en el 2010. Además, porque nunca fui en mi vida. Sí, pero lo pescaste en el 2010, ¿no? En el 2009. En el 2009. El 2009, el peor año. Además ya me lo recordaste tú, para que me fastidies. Estando tan mala población como ese año, matar un... Bueno, perdóname, al principio no se sabe cómo va a ser la temporada. Por el tema del nalón de alusiones. No obstante. Estaba claro. No obstante, hay una cosa que está clara. Vamos a ver, que un señor, que esto es un problema cuantitativo, que un señor mate un salmón, si eso es lo de menos, si es que el pescador no es el culpable. El problema está en el que es la única vez en la historia escrita, en que el pescador sí puede hacer algo por el pez. Vale. Es la única, porque es un factor Me doy por crítico. contestado. Quiero pasar al segundo tomo. Hablabas del nalón, que aquí que no está. La resolución, aparte de las bestias de Narcea, viene fuentes de Narcea. Hay unas personas autorizadas para el tránsito por las escalas del nalón. Si no lo sabes, te lo digo, ¿eh? Sí, te lo digo. Está prohibido terminantemente el paso, salvo unas personas que viene bien clarificado, fulanito de tal y mengano, sustituyéndolo por alguien autorizado en su defecto, comunicándolo previamente a la consejería. El nalón, yo pensaba como tú, que era un sacrilegio coger los salmones en el nalón y no los dejar pasar hacia arriba. ¿Sabes por qué ahora cambié de idea? Porque cuando alguien me coge de la mano, me enseña el entramado que es allí, que seguro que veo que lo desconoces, los salmones acceden al furacón ¿cuándo? Cuando viene un pepinazo de agua, porque los salmones se encabezan a Priañes, ¿vale? Correcto, y en la manga del furacón está seco. Entonces, ¿qué hace la guardería? Dice, están los salmones en Priañes. En Oviedo coordinan con Hidrocantábrico, cortan de turbinar Priañes, los salmones reculan la manga al nalón y le sueltan el viaje de agua por furacón. Y es cuando acceden los salmones al furacón. Si no lo sabes, te lo explico cómo funciona. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? A la vuelta de esos zancaos y esos alevines de salmón. ¿Sabes para dónde van? Van por un túnel que comunica al cauce viejo del Nora. Y ahí está el primer trituradero, que es Priañes, que no tiene escala de subida ni nada para bajar. Y después de ahí nos encontramos Balduno 1, otro trituradero, una escala preciosa para subir, pero para bajar no hay retorno. Y Balduno 2. Con lo cual... Lo del nalón, recuperarlo, es una utopía. Hay que recuperarlo, estoy de acuerdo contigo. Al nalón, estoy de acuerdo contigo que tiene que prevalecer el desove natural. Correcto. Pero cuando el río no reúne las condiciones como esa cuenca nuestra en Narcea, salvo el Pigüeña, es el pulmón del río Narcea. El día que se acabe el Pigüeña, se acabará el Narcea. Tiene que haber un seguro de vida. ¿Y ese seguro de vida dónde está? En los centros de alevinaje. Mira, en los datos, bueno, ya me contestaste. Quedaban más reproductores, yo debato con datos. Y sigues diciendo que había 400, los contaste tú, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? Que decías que había 400 ¿Dónde? En Piedragonero. No, que yo hace años... Que los veías. Yo hace años, no recuerdo si 15, 16, pero yo hubo un año que en Piedragonero estaba lleno y calculábamos que hubiera allí... El Vidasoa, perdona, mira, el Vidasoa, veo que lo desconoce. El Vidasoa tiene un límite de capturas de multiinvierno y vedan. Y vuelven a abrir, dejan pescar 2 o 3 y vuelven a vedar. ¿Sabes cuánto es la zona pescable del Vidasoa? Sin hablar del tramo internacional, que no hay ni legislación ni captura. O sea, hay cada uno que pesque lo que quiera. Pues si no lo sabes, te lo doy yo. 1,5 kilómetros. Y se pescan 60 salmones. Y un río que tiene una entrada de 800, 900 salmones. Y os atrevéis a decir esa conferencia tan bien redactada por Río Vázquez, que están preparando con un proyecto muy bueno el río para cuando vengan los salmones a su casa. Pero vamos a ver. Si tiene una entrada histórica y registrada ahí de en torno a una horquilla entre 500 y 900 salmones. Pero que pensáis que esto, meterlos en una lata de, como en el río, meterlos en latas de... ¿Qué os parece 20 y pico salmones por pozo en el Sella? Nada, son pocos. Sin contar la zona baja, porque no pueden, hay que entrar con botellas y no se entra con botellas. 20 y pico por pozo salmonero. Y yo me recuerdo de no poder ver años, que ahí está la gráfica, años de no ver, que no sabíamos de dónde podían venir porque no desovaban. Ahora últimamente que se ven buenos desoves, porque ahí llevamos unos años desde 2009 que fue nefasto, ahí puedo decir a cualquiera, buenos desoves y demás, y venimos con la cosa de que no se pesque. Es que no entiendo nada. Mira, cuando yo era chaval que empecé a pescar, cuando yo era crío, porque empecé de 11 años, de 10 años, 15 años, los barcos eran una madreña con una vela. Correcto. Hace 60 años eran barcos salmoneros, se sabía que se pescaba por la costa. Hoy, con la tecnología que tienen los barcos, y están pescando salmones en toda la costa de Europa, y que vengamos a quitar a un pescador pescar a caña,
cuando no oí a nadie decir lo de los barcos, no, pues no vos oí, o vosotros nada más que ibas a ello mismo. Perdón. Bueno, luego vamos, te contesto. los barcos es importantísimo el que los políticos se metan con la pesca con la pesca marítima, de los salmones que vienen a los ríos. Es que ellos mismos ellos sí van a quedar. Cuando nosotros, como dices tú, vayan a desaparecer, ellos van también a quedar sin salmones. Ellos van a desaparecer, claro, ellos van a quedar sin salmones. Eugenio, sí, vamos a ver. Quiero ser justo en el tiempo contigo, porque no quiero que nadie piense que estoy en contra de Salmón Vivo. No, digo porque como alguien de Salmón Vivo me mandó siempre por que se Messenger la nota y tal. Condiciones, yo no tengo el más mínimo sabes problema. que aquí el respeto hacia tu persona, podamos pensar de forma diferente o no, que a mí me da reparo, como periodista, me da reparo entrar en un debate de este calibre, porque ni tengo conocimientos, ni creo que sepa tanto como vosotros. Por eso quiero que todos tengáis la oportunidad de debatir. No, digo esto, que quiero ser justo, porque hablé con alguien de Asturias Salmón Vivo a través de Messenger y le comenté que me extrañaba que después de más de un mes o mes y medio, que a Rafa González no se había dirigido de Salmón Vivo nadie, ni para enviar la nota de prensa, ni para decirme nada, pero que me dio sus explicaciones. Bueno, quiero decir con esto que tienes el tiempo. Hay una cuestión que está clara, y en esto no es una disculpa, es una realidad. Nosotros ni tenemos estructura ni nada, somos muy pocas personas trabajando, que me dio una explicación, claro, y puedo... Que esto es lo mismo, la celeridad, pues no piensas en determinadas cosas, lo que le duele tanto a Antón de salir el mismo día a la fiesta del pescador, que yo sé que para él son detalles que tú luego... Es una persona que aprecio mucho y efectivamente digo, coño, pues podíamos haber esperado. Bueno, yo eso ni lo vi, ni lo pensé, ni nada que se parezca. Yo simplemente quiero contestar. Antón sabe perfectamente, y recordará los años en que había unos desoves espectaculares. No tiene nada que ver con los desoves que vemos ahora. Entonces, esa realidad la conoce como yo, exactamente igual. Él, como yo, escuchó que esto se acaba, ¿por qué? Porque no había tanto. Pero es que, si vamos a la historiografía, hasta el año 1900 prácticamente, concretamente lo del Sella no lo sé, pero lo del Nalón sí, y bueno, el abuelo de Raúl Areces fue el último rematador que había en Pravia. Es decir, se recolectaban, no se pescaban los salmones, se recolectaban. Pero es que todo eso está viniendo hacia abajo, y estamos hablando del pescador de caña. El pescador de caña es lo menos importante, excepto en este preciso instante. Claro, si hablamos... Y supongámonos que hubiera muchos salmones en los demás ríos de la cornisa cantábrica y que tuviéramos los salmones que tenemos ahora en el Sella y en el Narcea Nalón. Y yo diría, bueno, esto es una cuestión coyuntural, no puedo estar seguro, pero es que los demás es que no tienen nada. Está claro. Y entonces está clarísimo. Se me va el tiempo. Creo que he procurado ser lo más objetivo posible para que todos pudieseis hablar. Solamente en un minuto, Eugenio, te digo lo que yo pienso de esto, porque obviamente está ahí y voy a tener que hablar del tema en muchas ocasiones. Yo no dudo de vuestra buena intención, que sé que existe, no dudo de la legitimidad que tenéis para entrar en este momento en escena. Lo que sí creo, la opinión mía, es que os equivocáis en las formas. Creo que tendríais que quizás haber consensuado con las asociaciones todo esto y decir, miren ustedes, hay un movimiento, vamos a ir por aquí porque entendemos. Yo creo que es normal que las asociaciones se sientan un tanto molestas, ¿no? Y yo creo que os ha faltado, seguramente, con un proyecto que puede ser interesante, que os ha faltado mano izquierda, porque entrar diciendo no se puede pescar, yo creo que ahí os ha ido un poco de la mano la idea. Pero una opinión muy personal, Eugenio, una opinión muy personal, que seguramente, hecho de otra forma, hubiese tenido más calado el mensaje que queréis transmitir. ¿Tengo que responderte? No, yo te digo, me parece muy bien, eso es una opinión tan respetable como otra cualquiera. Nosotros eso es algo que meditamos ciertamente, ya me expliqué al principio. Las asociaciones, hay todo tipo de personas y nosotros lo que pretendimos precisamente es de lo que se nos acusa, de que haya una guerra. De ninguna de las maneras. Vamos a hacer... Simplemente exponemos lo que hay. Puede ser que democráticamente acabemos con los salmones. Estos micrófonos van a estar abiertos para Salmón Vivo como para las asociaciones, de eso que no os quepa ninguna duda a ninguno, que vais a tener todos la oportunidad de expresaros, lo mismo que las páginas de la revista. Vamos a ser, a mí me gustaría, porque, gente que lleváis mucho tiempo en esto, que sois gente coherente, me gustaría que pusieseis un poco de pausa a esto, Eugenio, que hablaseis más, que bajáis un poco el nivel de crispación que hay en las redes sociales,
que de alguna forma lo hay que hacer, porque eso va a beneficiar al mundo de la pesca. Hacerme caso. Villa, muy breve. Muy breve, para despedirnos. Siento que no dé para más, porque quería Una hora. He dejado Río Estrella la captura suelta al DIC, que qué pasa de que desde que se ha impuesto el captura suelta se ha prohibido la habrá más debates, ha bajado en barrena. Habrá más debates y más días. Que tengo inquietudes. Habrá más debates y más días. No te preocupes, Villa, que serás debidamente contestado. No, además tengo hay una el informe, gráfica, hay una gráfica tengo el preciosa. informe Os lo digo oficial porque, para mirad, que me rebatas con la verdad por delante. Hay una gráfica preciosa. He dejado el debate. Tenía que hablar con Pedro García, que está en Peñíscola, la Federación Asturiana de Pesca y Casting, en un campeonato. Tenía que hablar también con Pablo de Asturcasting. Tenía que hablar con mucha gente, y he dejado no he tocado caza, para que luego digan que toco más la caza, para no robaros tiempo. Por lo tanto, un placer estar con vosotros, agradeceros mucho que hayáis tenido esta deferencia, y repito, estos micrófonos van a estar abiertos para seguir debatiendo y seguro para llegar a puntos de encuentro que desemboquen en un beneficio sustancial a la pesca, a los salmones y a los ríos. Eugenio Saavedra, muchas gracias, un placer. Yo sí, simplemente agradeceros, bueno, a los contertulios que ya nos conocemos de tiempo, y a ti personalmente, este ofrecimiento. Y yo, vamos, si no puede ser vía telefónica, estaré siempre a disposición de debatir por la defensa de lo que yo estoy defendiendo, que es el salmón. Lo agradecemos. Antón, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Villa, muchas vamos. gracias. Esto suena así de bien, gracias a Fran, que lleva 10 minutos diciéndome que hay que cortar. Va a quedar sin tijera. Señores, nos vamos. Reciban un cordial saludo de su amigo que es Rafa González. El próximo viernes hablamos más de caza. Que vaya todo bien, amigos. Gracias. Con rifle de largo alcance.